A 10 días de las elecciones del 30 de mayo y tras conocerse los resultados de la última gran encuesta hecha por Gallup Colombia para el canal Caracol y otros medios, Juan Manuel Santos lidera numéricamente las tendencias de votación en primera vuelta. Sin embargo, técnicamente se mantiene el empate con Antanas Mocus. Pues hoy hablamos con la fórmula vicepresidencial de Santos, Angelino Garzón, que para algunos le resta votos porque nació en el sindicalismo y es el polo opuesto al candidato, y que para otros es una gran jugada política, pues le podría sumar electorado en la base. Beatriz Gómez lo entrevistó y le preguntó sobre chuzadas, falsos positivos, derechos humanos, sobre la izquierda y también sobre la posibilidad de que se restituya el fuero militar en Colombia. Beatriz Gómez entra al radar. Bueno, a primera vista, usted y Juan Manuel Santos parecen polos completamente opuestos por su origen social, por su trayectoria y por lo que han representado. ¿Cómo terminan juntos en una fórmula a la presidencia de la República? Es un acuerdo de la diversidad, es un acuerdo en la diferencia, en el propósito común de trabajar por un país mejor, donde primero sean los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Es un acuerdo que niega el yo con yo y que reafirma que el presente y el futuro de Colombia tenemos que trabajarlo. Personas muy diferentes trabajando juntos por el futuro de Colombia. ¿Cuánto tiempo fue usted sindicalista en nuestro país? Yo fui militante de los sindicatos y luego dirigente sindical desde 1968 hasta 1990, o sea, estamos hablando de 22 años. Bueno, usted fue además vicepresidente de la Unión Patriótica. Yo fui vicepresidente de la Unión Patriótica hasta 1990 y entre 1990 y 1994 fui vicepresidente de la Alianza Democrática M19 y desde 1994 no milito en ningún partido político. ¿Cómo escapó usted al genocidio de la Unión Patriótica en el que murieron 4.000 militantes? Pues muchos quedamos vivos y yo creo que no solamente el Estado sino la sociedad está en deuda con esa tragedia que vivió la Unión Patriótica. Por todo ese pasado que usted mismo nos ha descrito, es muy difícil comprender por qué Angelino Garzón termina siendo partícipe de un proyecto de derecha tan fuerte como es el actual proyecto en marcha en nuestro país. Yo creo que Juan Manuel Santos está demostrando que niega precisamente la intolerancia muchas veces de la derecha. Usted siempre fue un defensor de la salida negociada al conflicto interno colombiano. Ahora hace parte de un proyecto que cree que la solución es militar y que pasa por el exterminio del adversario. No, yo creo que no es así, Beatriz. Yo creo que es parte de que la violencia no tiene razón de ser de hoy, que la guerrilla no tiene razón de ser, que lo mejor que puede hacer la guerrilla es poner en libertad a todas las personas secuestradas en condiciones, cesar la práctica del secuestro, cesar la práctica del terrorismo, cesar la práctica inhumana de las minas antipersonas quiebrapatas que tanto daño le hacen a la población campesina, indígena, a nuestros soldados y policías. Si eso lo hiciera la guerrilla, tenga por seguro que Juan Manuel Santos tendría toda la disposición de acuerdos de paz, de encontrar procesos de perdón y reconciliación, pero al mismo tiempo en todo este proceso el Estado tiene que reparar a las víctimas de la violencia, el Estado tiene que ser más generoso con las víctimas y un poquito más duro con los victimarios. Toda esta metamorfosis política suya no es suficiente para satisfacer a todas las élites del país. Algunas lo ven con sospecha, lo ven como un infiltrado en el que no se puede confiar en materia de gobierno y encima le endilgan que no pone votos. Esto de algunas personas tienen esa actitud intolerante, primero porque tienen una actitud excluyente, segundo porque siempre creen que los de abajo tienen que hacer de jinete y los de arriba de caballo y los de arriba de jinete. Lo mismo me pasó cuando fui ministro del Trabajo. Cuando fui ministro del Trabajo, entonces muchas prevenciones y luego todos terminaron reconociendo que yo como ministro procuré un diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno. Lo mismo me pasó cuando gobernador. Cada día me sacaban artículos que yo era de la guerrilla, que qué horror, que un gobernador que viene de la izquierda, del sindicalismo. Hice mi tarea como gobernador y hubo un reconocimiento general que le hicimos bien. De llegar a la vicepresidencia, usted va a tener en sus manos el manejo de los derechos humanos. Y un tema que siempre va a estar presente es el tema de los falsos positivos. Los falsos positivos, como las chuzadas,
del DAS hace más de 30 años en Colombia han existido. La esencia fundamental del gobierno actual del presidente Uribe y de Juan Manuel cuando era ministro de Defensa fue haber aceptado las denuncias, fue haber pedido públicamente perdón a la comunidad nacional sobre lo que había pasado, fue haber pedido públicamente perdón a la comunidad internacional. Yo fui portador de ese perdón, igualmente el vicepresidente Francisco Santos, fue haber tomado decisiones administrativas duras, como retirar un solo día a 27 generales y coroneles del ejército, no porque fueran acusados, sino porque de pronto han debido tomar medidas para evitar esta situación. Lo que tenemos que trabajar es que nunca más se vuelva a presentar situaciones como falsos positivos o chuzadas del DAS de manera ilegal, porque eso es una vergüenza para la democracia colombiana. ¿Usted cree que le cabe alguna responsabilidad a Juan Manuel Santos por los falsos positivos ocurridos cuando él fue ministro de Defensa? Ninguna, ninguna. Al contrario, yo creo que Juan Manuel Santos tuvo la valentía de ponerle el pecho a la brisa, como se dice popularmente, y de haber tomado las decisiones que eran necesarias para que este tema nunca más se vuelva a presentar en las fuerzas militares. Y esa ruta tenemos que consolidarla en el gobierno de Juan Manuel Santos y en la vicepresidencia de Angelino Garzón. Todo este tema de derechos humanos cruza los acuerdos de libre comercio que está tratando de firmar Colombia. El tratado con Estados Unidos no se ha podido firmar por el asesinato de dirigentes sindicales en nuestro país. ¿Usted piensa que si llega a la vicepresidencia el hecho de que usted sea un ex líder sindical, eso va a facilitar la firma del acuerdo con Estados Unidos? Bueno, yo lo primero que digo es que el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos está en deuda con el gobierno de Colombia y con la sociedad colombiana de no haber firmado hasta hoy el Tratado de Libre Comercio. Creo que ese es un avance y obviamente que lo que tenemos que exigirle al Partido Demócrata de los Estados Unidos, menos política proteccionista en los Estados Unidos y una política más apertura no solamente con Colombia, sino con el conjunto de países de América Latina. Pero las exigencias de Estados Unidos y de Europa para que se respeten los derechos humanos en Colombia, y si no firman los tratados, ¿eso ha servido para que aquí sean más cuidadosos los gobiernos en esa materia o no? Sí, claro. A mí me parece muy importante que en los tratados de libre comercio, en los acuerdos comerciales, vaya la cláusula de respetar los derechos laborales, los derechos humanos y los derechos ambientales. Es muy importante que el sector empresarial colombiano, que las diversas instancias del Estado colombiano entiendan que es imposible tener comercio internacional si al mismo tiempo no se están respetando los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos ambientales. Y derechos laborales significan empleos decentes y salarios dignos. Angelino Garzón, muchísimas gracias por esta conversación con el radar del Canal Caracol. Ha sido un verdadero placer. Beatriz, muchas gracias y de nuevo mi saludo a toda la población urbana y campesina de nuestro país.